El ocio se transformó en resistencia, en evasión, en propaganda y en memoria compartida. En cada rincón del mundo, desde los palacios de cine en Nueva York hasta los túneles del metro londinense, desde los cabarets de París hasta los apartamentos helados de Leningrado, el entretenimiento fue una forma brutal de sobrevivir al colapso de la civilización. Los civiles, atrapados en ciudades bombardeadas o en países ocupados, buscaron en el entretenimiento algo más que diversión. Lo convirtieron en un escudo contra la desesperación, en un refugio donde la risa, la música o el juego infantil podían mantener encendida una chispa de humanidad. Fiestas y bailes en Londres durante el Blitz. Londres vivía entre el estruendo de las sirenas y el eco de las explosiones, pero la vida civil no se reducía solo a sobrevivir. En medio de aquel caos que parecía no dejar respiro, los londinenses encontraron formas de entretenerse, de sostener la moral y de reírse de la desgracia. El entretenimiento se volvió un recurso vital, tan importante como el pan racionado o la ropa remendada, porque ofrecía algo que los refugios no podían garantizar: la sensación de seguir siendo humanos. Cuando caían las bombas, los refugios subterráneos se transformaban en espacios improvisados de vida social. Bajo los andenes del metro, familias enteras se acomodaban sobre mantas, con bultos de ropa y cestas de comida que servían de almohadas. Los niños, en lugar de llorar, jugaban entre las columnas de hierro, inventando carreras con tapones de botella o trazando dibujos con tizas sobre los muros ennegrecidos. El eco de sus voces se mezclaba con las conversaciones de los adultos que, para espantar el miedo, organizaban partidas de cartas, charlas interminables o incluso pequeñas veladas musicales. Algún vecino llevaba una armónica, otro un violín, y pronto se escuchaban canciones populares que recorrían los túneles y hacían olvidar por unos minutos el estruendo de la guerra en la superficie. El gobierno entendió pronto que el entretenimiento era parte del esfuerzo bélico. Se organizaban funciones de teatro ambulante en los refugios, lecturas públicas y hasta conciertos reducidos. Actores y músicos famosos bajaban a los andenes para animar a la población, mezclándose con familias que los escuchaban envueltas en mantas y con tazas de té humeante en las manos. La radio retransmitía programas especiales para los que pasaban la noche bajo tierra, y en los periódicos aparecían columnas humorísticas que circulaban de mano en mano para arrancar alguna sonrisa. El humor británico, ácido e irreverente, se convirtió en un arma tan eficaz como las baterías antiaéreas. Reírse de Hitler, de los nazis y hasta de la propia miseria era una forma de demostrar que Londres no se doblegaba. En la superficie, la vida cultural seguía latiendo pese a todo. Los teatros del West End mantuvieron sus carteleras abiertas, con funciones que a veces se interrumpían por las sirenas. El público, lejos de dispersarse, solía esperar paciente el final de la alarma para volver a sus asientos y continuar con la obra. Esa obstinación se convirtió en un símbolo. Cada representación era una afirmación de resistencia. Los actores maquillados esperaban entre bambalinas sabiendo que, en cualquier momento, un estallido podía reducir a escombros la sala. Aún así, la función debía continuar, y lo hacía. El cine era otro refugio. Las colas se formaban frente a las salas incluso en las noches más oscuras del apagón. Adentro, el público olvidaba por un par de horas los techos destruidos y los cadáveres en las calles. Se reía con las comedias, suspiraba con los romances y aplaudía los noticieros que mostraban la resistencia británica en los cielos. Películas como In Which We Serve o producciones ligeras de Hollywood ofrecían evasión y patriotismo al mismo tiempo. El cine era barato, accesible y sobre todo colectivo, cientos de personas respirando juntas en la penumbra, compartiendo la ilusión de que la guerra era solo un mal sueño. En los hogares, el entretenimiento adquirió formas más íntimas. La radio era el centro de la vida familiar. Programas como los de Tommy Handley o las emisiones de la BBC llenaban las cocinas con risas y canciones. Los apagones obligaban a escuchar a la luz tenue de una vela, con los niños medio dormidos alrededor de la mesa, mientras las madres remendaban ropa o preparaban lo poco que había para cenar. Era un ritual nocturno. Primero las noticias, luego la propaganda, y finalmente la comedia que permitía irse a la cama con el ánimo menos pesado. Las festividades se reinventaron bajo la amenaza constante. En Navidad,
Con los cielos rojos por los incendios, las familias improvisaban decoraciones con papel reciclado y adornaban ramas secas en lugar de pinos. Los regalos eran simples: un jersey tejido a mano, un libro usado, unas galletas hechas con harina racionada. Sin embargo, el espíritu de la celebración se mantenía vivo gracias a las canciones. Los villancicos resonaban tanto en los salones modestos como en los refugios subterráneos, entonados por voces que temblaban de frío y de miedo, pero también de esperanza. El acto de cantar juntos, aunque afuera la ciudad ardiera, era en sí mismo una forma de entretenimiento, de resistencia emocional y de afirmación de la vida. Los mercados callejeros, aunque empobrecidos, también eran espacios de distracción. La gente paseaba entre puestos con verduras marchitas, pan oscuro y trozos de carne escasa, y encontraba en el bullicio cierto alivio. Los vendedores pregonaban con humor, exagerando las virtudes de sus mercancías para arrancar una carcajada. Las mujeres intercambiaban recetas improvisadas, hablando de cómo transformar nabos en postres o de cómo engañar al estómago con pan rallado. Incluso en la escasez, el ingenio culinario se convertía en una forma de entretenimiento colectivo. Los niños, siempre los más adaptables, inventaban juegos con los restos de la guerra. Coleccionaban casquillos de bala como si fueran tesoros, corrían por solares vacíos convertidos en improvisados campos de fútbol y competían por encontrar fragmentos de metralla. Sus risas se mezclaban con el sonido de las ambulancias, recordando que incluso en medio del horror, la infancia no renunciaba al juego. Para los adultos, ver a los niños divertirse era un bálsamo, una prueba de que la vida continuaba. Londres, bajo el Blitz, no dejó de entretenerse. Lo hacía con obstinación, con creatividad, con una mezcla de humor negro y ternura comunitaria. El ocio no era lujo, era necesidad. En los túneles del metro, en las butacas del teatro, en las colas del cine, en las cocinas iluminadas por velas, los londinenses encontraban maneras de reír, cantar y soñar. Cada canción entonada, cada chiste contado y cada obra representada era un acto de desafío al enemigo. No importaba cuántas bombas cayeran. Mientras hubiera música, risas y juegos, Londres seguía vivo. Alemania, del entusiasmo al refugio. Al comienzo de la guerra, los alemanes vivían el entretenimiento como si fuera una extensión del triunfo político y militar. Berlín, Múnich, Hamburgo, las grandes ciudades vibraban con una vida cultural que no parecía dispuesta a apagarse. El régimen lo entendía. Mantener a la población ocupada, entretenida y con el ánimo alto era tan importante como ganar batallas en el frente. Así, el cine, el teatro, la radio y la música se desplegaron como herramientas de distracción, cuidadosamente vigiladas por la censura. Pero con el tiempo, todo cambió. Lo que había comenzado como ocio triunfalista se transformó, año tras año, en un entretenimiento marcado por la escasez, la muerte y el sonido de las sirenas. En 1939 y 1940, los cines alemanes estaban llenos. El público acudía en masa a ver comedias, musicales y melodramas. Goebbels había perfeccionado la maquinaria de propaganda y sabía que no podía saturar a la gente con discursos interminables. Necesitaba darles historias que los hicieran reír y soñar. Las películas mostraban romances perfectos, soldados valientes y familias unidas bajo el ideal nacionalsocialista. Las salas estaban abarrotadas, con espectadores que incluso esperaban horas para conseguir entradas. Allí, en la penumbra, los berlineses y hamburgueses se olvidaban por un momento de la guerra que aún no golpeaba sus ciudades. El cine era un refugio brillante, un lugar donde la guerra parecía lejana y el futuro prometía victorias sin fin. En las casas, la radio era el centro del entretenimiento. Cada familia tenía su Volksempfänger, el receptor barato distribuido por el régimen. Las noches se organizaban alrededor de ese aparato. Primero los discursos de Hitler o Goebbels, después la música ligera, los programas de variedades, los concursos. El entretenimiento sonoro llenaba cocinas y salas de estar, creando un ambiente de aparente normalidad. Las canciones populares se tarareaban en las fábricas, en los patios escolares, en los trenes que llevaban a los obreros. Para los alemanes, en esos primeros años, la vida parecía seguir con un pulso estable. Había guerra, pero también había risas, bailes y noches de cine.
Los cafés y cabarets también mantenían su brillo. En Berlín todavía se bailaba swing a escondidas, pese a la desaprobación oficial. En Múnich, las cervecerías seguían abarrotadas, con clientes que jugaban a las cartas, bebían cerveza aguada y cantaban canciones tradicionales. El humor popular circulaba en chistes que ridiculizaban la burocracia o exageraban los triunfos militares. El entretenimiento civil no era inocente. Era la válvula que impedía que la presión social estallara demasiado pronto. Pero a partir de 1941, todo comenzó a oscurecerse. Con la invasión de la Unión Soviética y el inicio de los bombardeos británicos, la guerra empezó a sentirse en la piel de los civiles. Las sirenas sonaban de noche, y los refugios subterráneos se convirtieron en escenarios improvisados de ocio forzado. Allí, en la oscuridad, las familias llevaban cartas, libros, armónicas, se organizaban partidas rápidas, alguien leía en voz alta, otro cantaba canciones populares. Las risas eran nerviosas, pero existían. Entre el ruido de las bombas y el polvo que caía del techo, los civiles se entretenían para no volverse locos. El hambre y el racionamiento transformaron también las formas de ocio. Los cafés ya no ofrecían cerveza, sino sucedáneos. El café era de cebada, la comida escasa, las mesas vacías. Sin embargo, la gente seguía yendo porque conversar, compartir un chiste, intercambiar recetas improvisadas era un entretenimiento en sí mismo. En las colas de pan o de patatas, la gente murmuraba canciones, contaba chistes sobre Hitler y sobre la Gestapo, arriesgando mucho pero necesitando reírse de algo. El teatro siguió funcionando, pero con público cada vez más cansado. Obras ligeras, comedias absurdas, piezas clásicas adaptadas a la ideología nazi. Los actores actuaban ante espectadores que aplaudían con frialdad, sabiendo que al salir encontrarían calles oscuras, escombros y rumores de muertos. El entretenimiento ya no era evasión, era resistencia emocional. La Navidad se convirtió en una de las pocas ocasiones donde la población insistía en entretenerse pese a todo. Los árboles eran decorados con adornos de papel, las cenas eran mínimas, pero las familias cantaban villancicos y organizaban juegos con los niños. En 1942 y 1943, cuando las noticias de Stalingrado llenaban los periódicos, esas Navidades eran tan sombrías como necesarias. El entretenimiento se mezclaba con la melancolía. Cantar villancicos en una sala helada era tanto un acto de fe como de obstinación. En 1943, con los bombardeos masivos sobre Hamburgo, Essen, Berlín y tantas otras ciudades, el entretenimiento quedó reducido a lo esencial. En los refugios se improvisaban coros, los niños jugaban con trozos de madera o inventaban historias. Las familias se reunían alrededor de radios portátiles para escuchar noticias, canciones o simples comedias que sonaban ridículas frente al estruendo de las bombas, pero que aún lograban arrancar sonrisas. Las bibliotecas improvisaban lecturas colectivas en sótanos y la gente memorizaba poemas como si fueran talismanes contra el miedo. El humor negro comenzó a circular con más fuerza. Se contaban chistes sobre la guerra, sobre los bombardeos, incluso sobre el propio Hitler. Eran peligrosos, podían costar la vida, pero necesarios. La risa, en medio de la devastación, era una forma de entretenimiento brutal, un gesto de supervivencia psicológica. Los niños, debilitados por el hambre, seguían jugando. Hacían campos de fútbol entre ruinas, coleccionaban fragmentos de metralla como tesoros, inventaban juegos con cascos vacíos o con botas abandonadas. Sus risas eran un contraste brutal con el humo y los cadáveres en las calles. Para los adultos, ver a los niños jugar era un alivio y un dolor al mismo tiempo. Alivio porque la inocencia persistía, dolor porque sabían que esa infancia estaba marcada por la guerra. En 1944 y 1945, el entretenimiento en Alemania se redujo a gestos mínimos. Una canción cantada en un sótano, un libro leído en voz alta, un grupo de vecinos jugando a las cartas en medio de un apagón. El cine seguía proyectando películas, pero las salas se vaciaban, destruidas por las bombas o por la falta de energía. La radio era aún un refugio, pero sus voces sonaban huecas, incapaces de tapar el estruendo de la derrota. En las calles de Berlín, en los últimos meses, los niños jugaban con cascotes mientras los adultos buscaban agua y pan entre ruinas. La guerra había devorado todo.
y el entretenimiento sobrevivía apenas como un suspiro, como una obstinación absurda frente a la destrucción total. Para los civiles alemanes, el ocio fue un viaje brutal. Comenzó con cines abarrotados y canciones alegres, pasó por refugios oscuros y humor negro, y terminó en sótanos helados donde una canción improvisada podía significar la diferencia entre rendirse o resistir un día más. El entretenimiento, lejos de ser un lujo, fue un campo de batalla invisible donde la población luchó por conservar un pedazo de humanidad en medio del derrumbe más absoluto. El ocio bajo sitio, Leningrado entre la música y el hambre. El sitio de Leningrado transformó la noción de entretenimiento en algo completamente distinto a lo que significaba en cualquier otra ciudad del mundo. Allí, donde el hambre mataba a miles cada día y las temperaturas descendían a niveles imposibles, distraerse era casi un acto de supervivencia. Los civiles no tenían cines funcionando ni teatros con carteleras iluminadas, pero aún así, la ciudad cercada encontró formas de no hundirse en la desesperación absoluta. El entretenimiento se convirtió en resistencia, en símbolo de dignidad frente al asedio. En los apartamentos helados, las familias se reunían alrededor de una estufa apagada o de una vela que apenas alumbraba la habitación. El juego más frecuente no consistía en cartas ni en dominó, sino en contar historias. Los abuelos relataban anécdotas de su juventud, los padres inventaban cuentos para los niños y estos a su vez repetían canciones que habían aprendido en la escuela antes de que el hambre los debilitara. Los más pequeños jugaban con botones, con trozos de madera tallada o con figuras improvisadas de pan seco, un lujo tan grande que después de jugar a veces terminaban comiéndoselo. El entretenimiento más poderoso fue la música. Incluso en los momentos más duros, la radio transmitía conciertos, aunque la electricidad fallara. La interpretación de la Séptima Sinfonía de Shostakovich en agosto de 1942 se convirtió en el símbolo máximo. Una orquesta diezmada por el hambre y la guerra, reforzada por músicos traídos del frente, se reunió para tocar ante un público demacrado que había caminado kilómetros para escucharla. Las partituras eran copiadas a mano, los ensayos se hacían en condiciones miserables y muchos intérpretes apenas podían sostener sus instrumentos. Pero cuando las notas llenaron el aire, los habitantes de Leningrado sintieron que, pese al asedio, seguían perteneciendo a una ciudad viva. Ese concierto fue transmitido por altavoces a toda la urbe y también hacia las líneas alemanas como un mensaje: no estábamos vencidos. En los refugios subterráneos la gente intentaba distraerse con lecturas. Los que tenían libros los prestaban a desconocidos y leer en voz alta se volvió una práctica común. Había quienes memorizaban poemas y los recitaban una y otra vez, como si al repetir los versos se aseguraran de que la cultura sobreviviera al hambre. Pushkin y Lermontov, Tolstoy y Gorki circulaban en las voces de los vecinos que, entre los ecos de las bombas, encontraban en la literatura un poco de paz. El teatro, aunque reducido, no desapareció. Grupos de actores organizaron funciones mínimas en sótanos, representaciones de escenas cortas, sátiras ligeras o lecturas dramatizadas. Los espectadores, envueltos en mantas y temblando de frío, reían con chistes simples, agradeciendo cualquier cosa que desviara su mente de la realidad. El aplauso era débil por la debilidad física, pero intenso en emoción. Aplaudir significaba confirmar que aún quedaba fuerza. Las celebraciones tradicionales también se mantuvieron adaptadas al hambre. En Año Nuevo o en Navidad, las familias decoraban ramas secas con tiras de papel y trozos de tela. Los niños dibujaban estrellas en hojas viejas o coloreaban con carbón. La comida era mínima, a veces solo un pedazo de pan negro compartido entre todos, pero las canciones no faltaban. Los villancicos rusos, las melodías populares, incluso las canciones soviéticas recientes se cantaban con voces rotas, más débiles que nunca, pero suficientes para mantener un hilo de esperanza. Los jóvenes, pese al hambre, buscaban espacios de socialización. Algunos se reunían en las ruinas para conversar, intercambiar historias o soñar con un futuro que parecía imposible. Hacían planes de viajes, de bailes y de bodas, como si hablar de ello fuera ya una forma de vivirlo. Otros organizaban pequeñas competiciones improvisadas. ¿Quién podía recitar más poemas de memoria? ¿Quién encontraba un objeto curioso en la calle? ¿Quién conseguía encender una vela con menos fósforos?
juegos mínimos, pero que les recordaban que aún podían divertirse. El entretenimiento en Leningrado era, en última instancia, un acto de resistencia cultural y humana. No se trataba de lujos ni de distracciones fáciles, sino de la obstinación por cantar, leer, jugar y crear en un mundo que quería reducirlos al silencio. Cada cuento narrado en un apartamento helado, cada acorde arrancado de un violín con cuerdas gastadas, cada poema recitado en un refugio era un desafío a la muerte, un recordatorio de que el espíritu de la ciudad seguía vivo aunque los cuerpos se consumieran. Entre el frío y el hambre, el invierno holandés de 1944 a 1945. En los Países Bajos, durante el invierno de 1944 a 1945, el entretenimiento ya no era un lujo ni una distracción organizada, sino un hilo frágil contra la desesperación. Aquel periodo, conocido como el Hunger Winter, atrapó a la población civil entre el frío, la falta de alimentos y la parálisis de un país ocupado y dividido. Los trenes no circulaban, las ciudades estaban sitiadas por la escasez y el hambre devoraba lentamente a la población. En ese contexto, entretenerse significaba, casi siempre, engañar al estómago y a la mente, crear pequeños mundos paralelos que protegieran a los niños y dieran a los adultos una ilusión de normalidad. Las familias se reunían en salas heladas, donde el vidrio de las ventanas había sido reemplazado por cartón o trapos, y las estufas permanecían apagadas por falta de carbón. Allí, bajo varias capas de ropa, se encendían velas que apenas iluminaban las paredes húmedas. El entretenimiento consistía en contar historias, transmitir leyendas familiares o recitar pasajes de libros que se compartían como tesoros. Los niños escuchaban relatos sobre veranos pasados en los campos, sobre paseos en bicicleta o excursiones a la costa del Mar del Norte, lugares que en 1944 parecían tan lejanos como otro planeta. Los juegos infantiles se adaptaron a la penuria. Sin juguetes disponibles, los pequeños jugaban con botones, con cajas vacías o con muñecos improvisados de trapo. A veces, el simple acto de dibujar con carbón sobre un papel arrugado bastaba para distraerlos del hambre. Otros inventaban competencias de memoria, repitiendo canciones aprendidas en la escuela o creando rimas sobre su situación cotidiana, versos que hablaban de pan inexistente, de zapatos rotos, de estufas frías. Era un humor infantil trágico, pero también una forma de sobrellevar lo insoportable. La música, aunque escasa, no desapareció. Las radios oficiales estaban controladas y muchas familias las habían escondido para evitar registros alemanes. Quienes lograban conservarlas escuchaban en secreto emisiones prohibidas, como las de la BBC, y luego compartían las canciones o las noticias en reuniones íntimas. Cantar juntos se convirtió en un acto de resistencia tanto como de entretenimiento. Villancicos y canciones populares sonaban en voz baja, a veces apenas murmuradas para no llamar la atención, pero suficientes para llenar el silencio de las casas congeladas. El teatro y el cine habían quedado reducidos a casi nada. Las salas estaban cerradas o funcionaban solo para las tropas de ocupación, inaccesibles para los civiles. En su lugar, los holandeses improvisaban representaciones en casas particulares. Una familia podía montar una pequeña obra para los vecinos, usando sábanas como telón y lámparas de aceite como focos. Los actores eran los propios niños que imitaban a sus maestros, a los comerciantes o incluso a los soldados, arrancando carcajadas a los adultos. Reírse de la autoridad, aunque fuera en un living oscuro, era un desahogo y un recordatorio de que aún existía la burla, ese arma tan humana contra la opresión. La lectura era otro refugio. Muchos libros habían sido confiscados o destruidos, pero los que quedaban circulaban de casa en casa como si fueran bienes sagrados. Se organizaban lecturas comunitarias, donde un adulto leía en voz alta para varios vecinos. Las novelas se convertían en escapes colectivos. Héroes, viajes y aventuras reemplazaban por un rato la angustia de la escasez. Incluso los periódicos clandestinos impresos con gran riesgo se leían con un componente de entretenimiento. No solo informaban, también ofrecían caricaturas, chistes y poemas que mantenían vivo el espíritu de resistencia. La Navidad de 1944 fue especialmente dura. No había pinos para decorar ni alimentos para preparar cenas festivas.
Muchas familias colgaron ramas secas adornadas con tiras de papel y cartón. Los regalos, si existían, eran objetos reciclados. Un libro viejo encuadernado de nuevo, un abrigo remendado, un juguete hecho a mano. Y sin embargo, la celebración tuvo lugar. La gente cantó villancicos en casas heladas, compartió migajas de pan oscuro y bebió sucedáneos de café hechos con cebada. El simple hecho de reunirse, de encender una vela y cantar, fue un acto de desafío al hambre y a la guerra. Los adultos, conscientes de que la desesperación podía quebrar el ánimo colectivo, ponían especial esfuerzo en inventar distracciones para los niños. Juegos de adivinanzas, canciones repetitivas, manualidades hechas con papel o madera, eran estrategias para mantenerlos ocupados. El objetivo era doble: protegerlos del abatimiento y también recordar a los propios adultos que, pese al frío y la escasez, la vida no se había extinguido del todo. En las calles, el entretenimiento era mínimo, pero aún así surgía. En las colas interminables para conseguir alimentos, la gente intercambiaba chistes sobre los alemanes, se contaban rumores disparatados o recitaban refranes para arrancar una sonrisa. El humor, incluso el más negro, circulaba como una moneda de resistencia. Se decía que las raciones eran tan pequeñas que pronto habría que dibujar el pan en los cupones para poder comerlo. Bromas que arrancaban carcajadas nerviosas a quienes sabían que la situación era desesperada. El hambre devoraba la energía de todos, pero el entretenimiento, aunque limitado, sobrevivió. Era débil, improvisado, frágil como las velas que apenas iluminaban las casas. Sin embargo, en esas risas clandestinas, en los juegos de memoria, en las canciones murmuradas y en las lecturas compartidas, los holandeses encontraron la fuerza para atravesar el invierno más cruel de su historia reciente. El ocio, reducido a lo esencial, se convirtió en una declaración silenciosa. Aunque el cuerpo desfalleciera, el espíritu se mantenía vivo. El espectáculo de la abundancia, el frente interno estadounidense. Mientras Europa ardía bajo los bombardeos y las ciudades sitiadas se hundían en el hambre, al otro lado del Atlántico los civiles estadounidenses vivían la guerra de una forma muy distinta. El frente interno en Estados Unidos estuvo marcado por sacrificios, racionamientos de gasolina, restricciones en ciertos productos, envío de millones de hombres al frente, pero nunca por el terror de las bombas o la desesperación de un sitio. En ese contraste, el entretenimiento floreció como un recurso vital, tanto para mantener la moral como para afirmar una identidad nacional que se sentía poderosa, optimista y en ascenso. El ocio en Estados Unidos durante la guerra se convirtió en un espectáculo de abundancia en medio de un mundo devastado. Las salas de cine eran templos del entretenimiento. En cada ciudad, desde Nueva York hasta Los Ángeles, los estadounidenses hacían fila para entrar a los grandes palacios cinematográficos que seguían proyectando sin interrupción. El cine no solo ofrecía evasión, era también propaganda y un recordatorio de la fuerza nacional. Los noticieros mostraban imágenes de batallas y discursos presidenciales, pero lo que llenaba las butacas eran los musicales de Broadway trasladados a la pantalla, las comedias ligeras y los romances que hacían suspirar al público. Las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, los números espectaculares de Busby Berkeley, los dramas patrióticos protagonizados por estrellas como Humphrey Bogart o James Cagney creaban un mundo paralelo de canciones, bailes y victorias. Para las familias que tenían a hijos o hermanos en el frente, el cine era tanto una distracción como una fuente de orgullo nacional. El radio era omnipresente, la verdadera banda sonora de la vida diaria. Cada hogar tenía un receptor y alrededor de él se organizaban rutinas familiares. Los programas de variedades, como el de Bob Hope, mezclaban humor con mensajes patrióticos. Las radionovelas mantenían a millones de oyentes pendientes de las historias de detectives o de romances imposibles, mientras que los noticieros aportaban la gravedad de los combates en ultramar. Lo significativo es que la radio nunca se limitó a la propaganda. Supo mantener el equilibrio entre el deber y el entretenimiento puro. Millones de amas de casa escuchaban mientras cosían o cocinaban. Los niños se dejaban atrapar por programas de aventuras como The Lone Ranger. Y los adultos esperaban los monólogos humorísticos que les sacaban carcajadas al final de la jornada. La música popular alcanzó un apogeo inigualable. El swing,
con figuras como Glenn Miller, Benny Goodman o Duke Ellington, llenaba pistas de baile en todo el país. Los soldados en los cuarteles y los civiles en los clubes escuchaban las mismas melodías, creando un lazo emocional entre el frente y el hogar. El entretenimiento musical no solo consistía en escuchar. Se bailaba, se improvisaban fiestas en casas, gimnasios y salones comunales. Bailar era un acto de afirmación, un modo de olvidar por unas horas el telegrama que podía llegar anunciando una muerte. Canciones como Boogie Woogie Bugle Boy o Don't Sit Under the Apple Tree se convirtieron en himnos de una generación, cargadas de ritmo pero también de un trasfondo bélico que todos comprendían. El papel de las mujeres en el frente interno tuvo su propio reflejo en el entretenimiento. La figura de Rosie the Riveter, con el pañuelo rojo en la cabeza y el lema We Can Do It, no solo simbolizaba el esfuerzo laboral, sino también una nueva forma de orgullo que impregnaba la cultura popular. Canciones, carteles y películas con heroínas trabajadoras mostraban a las mujeres no como víctimas de la guerra, sino como protagonistas que mantenían la maquinaria nacional en movimiento. Para las trabajadoras de fábricas, el entretenimiento era a menudo colectivo. Bailes en los descansos, coros improvisados en las líneas de producción, concursos organizados por sindicatos. Era una mezcla de ocio y afirmación política. Las ligas deportivas también jugaron un rol fundamental. Aunque muchos jugadores profesionales se alistaron, el béisbol nunca se detuvo. Partidos de los Yankees, Dodgers o Cardinals seguían atrayendo multitudes y las crónicas deportivas llenaban los periódicos con titulares que daban a la población un respiro frente a las noticias del frente. Incluso se crearon ligas femeninas de béisbol, como la All-American Girls Professional Baseball League, que llenó estadios con partidos vibrantes mientras los hombres combatían en Europa y el Pacífico. El deporte era entretenimiento y, al mismo tiempo, prueba de la capacidad estadounidense de reinventarse. El teatro y Broadway siguieron activos, aunque adaptados a los tiempos de guerra. Obras con mensajes patrióticos, comedias ligeras y espectáculos de revista aseguraban que Nueva York se mantuviera como un faro cultural. Actores y cantantes viajaban también a los cuarteles y bases militares para ofrecer espectáculos a los soldados. Lo mismo ocurría con el USA United Service Organizations, que organizaba giras en las que artistas como Marlene Dietrich o Judy Garland actuaban frente a audiencias militares en lugares remotos. Ese vínculo entre entretenimiento civil y apoyo a las tropas reforzaba el carácter colectivo del ocio. No se trataba solo de divertirse, sino de hacerlo en nombre de la causa nacional. En los hogares, el entretenimiento adoptaba formas íntimas. Las familias jugaban juegos de mesa, cartas, dominó o Monopoly, compartían veladas de lectura, organizaban picnics en parques y fiestas comunitarias. El racionamiento obligaba a ser creativos, pero no impedía reunirse. Los niños coleccionaban cromos, jugaban a la guerra con soldaditos de plomo, montaban teatros improvisados con sábanas y marionetas. En los suburbios se organizaban clubes de lectura, veladas musicales y concursos de cocina con las recetas adaptadas a los cupones de racionamiento. Las festividades se convirtieron en ocasiones especiales para reforzar la moral. El Día de Acción de Gracias y la Navidad se celebraban con entusiasmo, aunque algunos ingredientes estuvieran limitados. Las familias escribían cartas a los soldados y en muchos casos guardaban una silla vacía en la mesa en honor al ausente. Al mismo tiempo, los desfiles del 4 de julio y las celebraciones patrióticas fueron más espectaculares que nunca, con fuegos artificiales y marchas militares que recordaban a la población que el país estaba unido en una misma causa. El humor fue otra herramienta clave. Revistas como The New Yorker o cómics de tiras diarias ofrecían caricaturas que se burlaban de Hitler, Mussolini y Toho. La sátira circulaba en todos los niveles, desde los chistes de oficina hasta los shows de comedia. Reírse de los enemigos era parte del entretenimiento y también de la estrategia emocional. Convertir a los líderes del eje en personajes ridículos restaba poder a su imagen. Incluso en las fábricas, en los espacios de trabajo, el entretenimiento encontraba un lugar. Las mujeres que remachaban aviones organizaban concursos de canto, pequeños coros o juegos durante los descansos. Los supervisores entendían que ese ocio espontáneo no era una pérdida de tiempo, sino una forma de mantener la productividad.
El trabajo y el entretenimiento se entrelazaban, porque en el frente interno estadounidense la vida no se reducía a sacrificio. Había un esfuerzo consciente por mantener la alegría. La radio portátil acompañaba a quienes viajaban o trabajaban en campos y talleres. En granjas, en gasolineras, en estaciones de tren, siempre había un aparato encendido que transmitía música de swing o programas humorísticos. Esa presencia constante del entretenimiento en la vida cotidiana creaba una atmósfera donde el miedo y la ansiedad no dominaban. En comparación con Europa, el ocio en Estados Unidos tenía un rasgo diferencial: abundancia. Aunque existían racionamientos, el país nunca sufrió hambre masiva ni destrucciones urbanas. Esa ventaja permitió que el entretenimiento no solo sobreviviera, sino que se expandiera. La cultura popular norteamericana, cine, música, cómics, deportes, se consolidó como la más influyente del mundo. Y mientras los londinenses cantaban en los refugios y los leningradenses recitaban poemas para resistir al hambre, en Estados Unidos millones bailaban swing en clubes abarrotados, reían en cines luminosos y aplaudían a las estrellas de béisbol en estadios repletos. Era otro mundo, un espectáculo de abundancia en medio de la tragedia global. Japón en la retaguardia, ocio bajo censura y tradición. En Japón, el entretenimiento civil durante la guerra se movía entre dos polos: la presión férrea del militarismo y la necesidad humana de distraerse en medio de la escasez y la incertidumbre. No era un ocio libre ni despreocupado, como el que vivían los estadounidenses, ni un entretenimiento de supervivencia como el de Leningrado. Era un entretenimiento filtrado, vigilado, moldeado por el Estado, pero que en la vida diaria encontraba grietas por donde se colaban la risa, la música y las costumbres tradicionales. Las películas fueron un pilar del entretenimiento, aunque transformadas por la propaganda. Los cines seguían funcionando en las grandes ciudades, y la gente acudía para escapar del cansancio de la vida cotidiana. Sin embargo, las carteleras estaban dominadas por películas de corte nacionalista que exaltaban la disciplina, el sacrificio y la obediencia al emperador. Aún así, entre discursos y tramas militares, el público encontraba pequeños respiros en melodramas familiares y comedias ligeras que pasaban la censura. Entrar al cine en Tokio o en Osaka era, para muchos, un acto de evasión. Durante unas horas se podía olvidar la falta de arroz, el miedo a los bombardeos o la preocupación por los parientes en el frente. La radio desempeñó un rol central en la vida doméstica. Programas oficiales transmitían canciones patrióticas y noticias del frente, pero también había espacios de entretenimiento cuidadosamente controlados. Canciones populares, cuentos tradicionales narrados en voz alta y concursos sencillos mantenían a las familias reunidas alrededor del aparato. El Ministerio de Información entendía que no podía saturar al público solo con propaganda. Era necesario dejarles un respiro. Así, mientras las noticias glorificaban a los soldados, las ondas también transmitían canciones sentimentales que hablaban de amores a distancia, de la espera de un regreso, de la nostalgia por el hogar. Los japoneses, con el volumen bajo para no molestar a los vecinos, escuchaban esas melodías como si fueran confesiones íntimas que les pertenecían. La música popular tuvo su auge con el enka y con canciones de tono melódico y melancólico. Estas piezas hablaban de la espera, de la paciencia, del sacrificio, y se convirtieron en himnos de la vida cotidiana. Cantantes como Noriko Awaya eran escuchados en hogares humildes y en cafés, donde los clientes bebían sucedáneos de té y discutían en voz baja. El entretenimiento musical no estaba hecho para olvidar la guerra, sino para soportarla, para acompañar el dolor con una estética compartida. Los kabuki y el teatro tradicional siguieron en pie, aunque transformados. Las representaciones clásicas se adaptaron a los mensajes nacionalistas, pero seguían siendo espectáculos concurridos. Las familias acudían a ver aquellas obras que mezclaban gestos exagerados, vestuarios brillantes y relatos ancestrales. Para el público, asistir al kabuki era reencontrarse con la historia cultural del país, reafirmando un orgullo colectivo que el Estado supo manipular en favor del esfuerzo bélico. Aún así, la experiencia teatral mantenía el mismo magnetismo. Los actores conocidos arrancaban ovaciones y los intermedios eran momentos para conversar, intercambiar noticias y disfrutar de un rato en comunidad.
La vida doméstica ofrecía su propio tipo de entretenimiento. En las casas, bajo la tenue luz de lámparas de aceite, las familias jugaban al go o al shogi, los juegos de tablero tradicionales. Estos encuentros eran mucho más que distracciones. Eran espacios de unión, donde padres e hijos podían compartir un momento de normalidad. Las mujeres, al terminar las tareas diarias, enseñaban a los niños canciones infantiles o recuperaban viejas historias folclóricas. Incluso en medio de la censura, las narraciones sobre espíritus, héroes legendarios o animales mágicos mantenían vivo un universo paralelo, un espacio donde la guerra no entraba. El sumo, deporte nacional, también funcionó como entretenimiento colectivo. Aunque algunas competiciones se redujeron por la guerra, los torneos que se mantenían atraían a multitudes. Ver a los luchadores enfrentarse en el dojo era una reafirmación de fuerza y continuidad. El público aplaudía, comentaba, discutía, y durante esas horas el país parecía volver a un ritmo más conocido, más seguro. El sumo no necesitaba propaganda, su sola existencia bastaba para levantar la moral y reafirmar una identidad compartida. Los festivales tradicionales, aunque limitados, no desaparecieron del todo. Algunas celebraciones locales se adaptaron a la guerra. Las linternas eran más pequeñas, los bailes se reducían, pero seguían reuniendo a la comunidad. El obón, con sus danzas en honor a los antepasados, adquirió un tono más solemne, pero continuaba siendo un espacio de entretenimiento colectivo. Bailar en círculo, con tambores resonando, era tanto un acto de ocio como de resistencia emocional. Los niños improvisaban juegos con piedras, palos y muñecos de trapo. Inventaban carreras en los patios, construían pequeños teatros de sombras con papel y velas y cantaban canciones que hablaban de soldados héroes o de animales fantásticos. El entretenimiento infantil era sencillo, pero vital. Mantenía la inocencia viva en un país donde el adoctrinamiento militar impregnaba incluso los manuales escolares. Para los adultos, escuchar las risas de los niños en medio de la escasez era un alivio, un recordatorio de que la vida seguía latiendo. Con el avance de los bombardeos aéreos en 1944 y 1945, el entretenimiento se desplazó a los refugios. Allí, en la penumbra de los túneles y sótanos, las familias intentaban distraerse del rugido de los aviones con cartas, cuentos y canciones. Algunos llevaban instrumentos pequeños como flautas o shamisen y tocaban mientras las bombas caían. La música en esos lugares adquiría un poder inmenso, sonaba como un desafío al ruido de la guerra. En Japón, el entretenimiento civil durante la guerra no fue un espacio libre, sino uno moldeado por el Estado y por la tradición. Sin embargo, dentro de esas restricciones, la población encontró formas de cantar, de jugar, de reírse, de contar historias. Cada melodía de enka, cada partida de shogi, cada representación de kabuki era un recordatorio de que, aunque el militarismo controlara la vida pública, la gente seguía necesitando distraerse, imaginar, sentirse viva. El ocio, en Japón, fue menos evasión que resistencia cultural, una manera de sostener la identidad en medio del sacrificio colectivo. Francia ocupada. Ocio entre la colaboración y la resistencia. En la Francia ocupada, el entretenimiento civil oscilaba entre la vida impuesta por los alemanes y los espacios secretos donde los franceses intentaban conservar su propia voz. París, con sus bulevares y cafés, parecía al inicio mantener cierto aire de normalidad, pero esa normalidad estaba atravesada por el uniforme alemán en cada esquina y por la vigilancia de una cultura que se imponía. Sin embargo, aún bajo esas condiciones, el ocio no desapareció. Se transformó en un campo de batalla silencioso donde la música, el teatro, el cine y la vida cotidiana se convirtieron en armas simbólicas, en espacios de colaboración o de resistencia, según quien los ocupara. Los cafés parisinos, siempre llenos antes de la guerra, siguieron funcionando bajo la mirada de los oficiales alemanes. Allí se mezclaban risas discretas, juegos de cartas, discusiones sobre fútbol o poesía, y la constante tensión de no decir demasiado. Los oficiales del Reich se sentaban en las mejores mesas, bebían vino confiscado y escuchaban a los músicos tocar canciones francesas, mientras los parroquianos intentaban ignorar la ocupación. En algunos locales se escuchaba jazz, prohibido por los nazis pero tolerado en ciertos ambientes porque hasta los soldados alemanes lo disfrutaban.
Esa contradicción convirtió a los cafés en escenarios ambiguos, cargados de tensiones invisibles. A simple vista eran lugares donde los civiles buscaban un respiro, una mesa compartida, una taza de café aguado o de achicoria, el murmullo de conversaciones que intentaban esquivar la monotonía del racionamiento y la vigilancia. Pero bajo esa superficie se libraba una batalla silenciosa. Para unos, asistir con regularidad a los cafés y codearse con oficiales alemanes era un gesto de sumisión o incluso de colaboración. Para otros, mantener esos espacios abiertos, seguir tocando melodías francesas en los pianos desvencijados o continuar con el ritual del aperitivo a media tarde era una forma de demostrar que la identidad cultural no se rendía. Había cafés donde se escuchaban canciones populares prohibidas, ejecutadas en voz baja por músicos que miraban con cautela a las mesas ocupadas por soldados de uniforme. Allí, un acorde de jazz, un eco de swing americano o una melodía tradicional se transformaban en mensajes cifrados de desafío. Al mismo tiempo, en otros locales, los camareros servían vino y aguardiente a oficiales alemanes, las mesas se llenaban de carcajadas de ocupantes satisfechos, y los parroquianos locales que compartían esas risas eran señalados como colaboradores. El mismo espacio físico podía significar dos cosas radicalmente distintas. El cine se volvió un entretenimiento central. Las salas proyectaban películas francesas, pero también producciones alemanas o censuradas para eliminar cualquier referencia hostil al Reich. A pesar de ello, los cines estaban siempre llenos. La gente acudía no solo por las películas, sino también porque sentarse en la penumbra durante 2 horas ofrecía un respiro frente a la vida diaria de colas, racionamientos y miedo. Muchos espectadores encontraban dobles significados en los guiones, identificando mensajes ocultos de resistencia o ironías contra el ocupante. Los nazis buscaban controlar el ocio, pero no podían controlar la interpretación que cada civil hacía en su interior. La música fue otro terreno de disputa. Los alemanes censuraron el jazz y prohibieron ciertas canciones, pero en cabarets y clubes nocturnos seguían sonando melodías que venían de Nueva Orleans. En esos espacios, bailar se convirtió en un acto de desafío silencioso. Al mismo tiempo, en salones más oficiales se escuchaban valses y marchas aprobadas por la censura. Entre esas dos realidades, el pueblo francés oscilaba. Algunos disfrutaban de los conciertos autorizados, otros buscaban en sótanos y clubes clandestinos la vitalidad del jazz y del swing. El teatro y la literatura tampoco se apagaron. Obras se representaban en escenarios de París y de provincias, muchas veces bajo la mirada de la censura alemana. Sin embargo, dramaturgos y actores lograron introducir críticas veladas en sus guiones, metáforas que el público entendía como denuncias. El aplauso en esos casos era más que entretenimiento, era un gesto político compartido. Del mismo modo, libros prohibidos circulaban de mano en mano, leídos en voz baja en habitaciones cerradas. La lectura se volvió un acto íntimo de resistencia y a la vez un entretenimiento que permitía evadir la monotonía de la ocupación. Las familias en sus hogares buscaban distracciones modestas. Los juegos de mesa, las cartas, las veladas de lectura o de música casera eran comunes. Las madres organizaban pequeñas funciones para los niños, fabricaban juguetes de madera o improvisaban muñecas de trapo. Las fiestas tradicionales, como la Navidad, se celebraban con lo poco que había: ramas secas como árboles, figuritas de barro en lugar de adornos comprados, canciones susurradas para no llamar la atención de los vecinos colaboradores. Incluso con escasez, los franceses insistían en mantener sus rituales, porque en ellos residía la memoria de lo que eran antes de la ocupación. El humor también fue un refugio. Chistes sobre los alemanes circulaban en voz baja, transmitidos de boca en boca como una cadena invisible. Las caricaturas clandestinas ridiculizaban a Hitler o a los oficiales de ocupación, y aunque ser descubierto con una de ellas podía significar cárcel, muchos las coleccionaban como si fueran talismanes. Reírse del enemigo, incluso en secreto, era una forma de entretenerse y de mantener viva la dignidad. En paralelo, hubo también entretenimiento oficial fomentado por el régimen colaboracionista de Vichy y por los mismos ocupantes. Desfiles, conciertos y celebraciones buscaban mostrar que la vida seguía con normalidad bajo la bota alemana.
Algunos civiles participaron en esas actividades, otros las observaron con distancia y muchos las despreciaron en silencio. El ocio, en este caso, se volvía ambiguo. ¿Era entretenimiento o colaboración? Esa duda marcaba cada gesto, cada aplauso, cada sonrisa pública. Los niños encontraban en los juegos al aire libre un refugio frente al hambre y el miedo. Corrían entre ruinas, fabricaban juguetes con madera o metal reciclado, jugaban a soldados, imitando tanto a franceses como a alemanes. Sus risas eran auténticas, pero siempre resonaban bajo la sombra de un adulto que los observaba, consciente de que cada día era un equilibrio precario entre la vida y la opresión. En la Francia ocupada, el entretenimiento no fue solo evasión, se convirtió en un campo de batalla cultural. Ir al cine, escuchar jazz, contar chistes sobre los alemanes, leer en voz baja un libro prohibido o mantener una fiesta tradicional eran actos de ocio, pero también de resistencia. En medio de la censura y de la colaboración forzada, los franceses demostraron que el entretenimiento podía ser mucho más que diversión. Podía ser una manera de seguir existiendo, de conservar la identidad y de desafiar, aunque fuera en silencio, al poder del invasor. Italia entre la propaganda y la supervivencia. En la Italia de Mussolini, el entretenimiento civil fue desde el inicio un terreno férreamente controlado por el régimen. Antes incluso de que el país entrara en la guerra, el Duce había comprendido la importancia del ocio como herramienta de propaganda. El cine, el deporte y las festividades populares eran presentados como demostraciones del vigor fascista, imágenes de un pueblo unido bajo el fascio. Sin embargo, cuando la guerra avanzó y la penuria golpeó con dureza, esas mismas formas de entretenimiento se transformaron en refugios precarios, espacios de resistencia íntima o simples intentos de olvidar el hambre y el miedo. La Italia civil pasó de los desfiles coreografiados y el cine triunfalista a los juegos improvisados en sótanos y los cantos apagados en las cocinas vacías. El cine fue la gran joya del fascismo. Cinecittà, inaugurada en 1937, era el orgullo del régimen y el escaparate de su modernidad. Las películas exaltaban la gloria romana, el heroísmo militar o los ideales de sacrificio colectivo. Las salas se llenaban de espectadores que, aunque conscientes de la manipulación, acudían en masa porque la pantalla seguía ofreciendo evasión. Entre noticieros oficiales y discursos, también había melodramas, comedias y musicales que lograban arrancar sonrisas y suspiros. Durante los primeros años de guerra, el cine fue quizá el último espacio donde la ilusión de normalidad se mantenía viva. Pero a medida que las derrotas se acumulaban y la miseria aumentaba, las butacas empezaron a vaciarse y los espectadores buscaban más consuelo en películas extranjeras, sobre todo estadounidenses, cuando lograban filtrarse a través de las restricciones. El deporte fue otra herramienta que el régimen convirtió en espectáculo patriótico. El fútbol, ya popular en toda Italia, era utilizado como demostración del vigor fascista. Los estadios se llenaban de banderas y consignas, y las victorias deportivas eran presentadas como triunfos del sistema. Para el público, sin embargo, los partidos eran sobre todo entretenimiento, una oportunidad de olvidarse de la guerra y de vivir emociones intensas que no tenían que ver con los partes militares. Ver a la Roma o al Torino jugar permitía, aunque fuera por 90 minutos, sentir que la vida seguía teniendo espacio para la pasión y la alegría colectiva. En los cafés y bares, el entretenimiento tenía un doble filo. Por un lado, eran espacios vigilados, donde hablar demasiado podía significar una denuncia. Por otro, allí se reunían vecinos a jugar a las cartas, escuchar canciones populares o discutir de fútbol. Entre copas de vino aguado y cafés sustitutos se compartían rumores y chistes que circulaban en voz baja. El humor popular italiano, mordaz e irónico, floreció incluso en esos ambientes, ridiculizando al régimen o burlándose de las derrotas militares. Reírse en grupo era una forma de entretenerse, pero también de resistir. Las fiestas tradicionales continuaron, aunque transformadas. El carnaval, las celebraciones religiosas, las ferias de pueblo seguían reuniendo a la comunidad, pero la abundancia desapareció. Los bailes eran más cortos, la comida más escasa, los fuegos artificiales casi inexistentes. Aún así, la gente buscaba mantener esos rituales,
porque representaban continuidad frente a la incertidumbre. En muchas aldeas, las procesiones religiosas se convirtieron en momentos de reunión colectiva donde la música y la danza se mezclaban con oraciones por los soldados ausentes. Con la caída de Mussolini en 1943 y la posterior ocupación alemana del norte de Italia, el entretenimiento civil se volvió aún más precario. En ciudades como Milán, Turín o Florencia, los bombardeos aliados arrasaban barrios enteros y los refugios se llenaban de civiles que buscaban distraerse de la destrucción. Allí, bajo tierra, se improvisaban juegos de cartas, se recitaban poemas o se cantaban canciones tradicionales. Las madres inventaban historias para los niños, intentando que el rugido de los aviones se confundiera con un cuento de gigantes o de tormentas mágicas. El ocio en los refugios era mínimo, pero vital. Ayudaba a mantener la cordura. El teatro no desapareció, aunque las compañías actuaban en condiciones miserables. Obras ligeras, farsas y comedias seguían representándose, muchas veces en locales improvisados o en espacios reducidos. El público acudía envuelto en abrigos, sabiendo que la calefacción no existía, pero dispuesto a reír y aplaudir. El teatro ofrecía un respiro, un recordatorio de que incluso entre ruinas había espacio para la imaginación y la risa. Las canciones populares circularon con fuerza. Muchas hablaban de amor, de nostalgia o de esperas interminables, y se cantaban en casas, en campos y en talleres. Algunas melodías tradicionales adquirieron un nuevo significado. Eran entonadas como himnos de resistencia o como consuelo para los que habían perdido familiares en la guerra. La música, sencilla y cercana, era un entretenimiento accesible para todos, un lazo invisible que unía a comunidades enteras. En los hogares, la vida cotidiana se organizaba alrededor de pequeños entretenimientos familiares. Juegos de mesa improvisados, lecturas compartidas, manualidades y canciones alrededor de una lámpara de aceite llenaban las noches. Los niños dibujaban con carbón en papeles reciclados, construían juguetes rudimentarios y jugaban a soldados en patios destruidos. La risa de los pequeños, aunque breve, era un bálsamo para los adultos. En la Italia de la posguerra inmediata, el recuerdo del entretenimiento durante el conflicto quedó marcado por la ambigüedad. Hubo risas y bailes, películas y partidos, pero siempre bajo la sombra de la propaganda o de la ocupación. El ocio fue, al mismo tiempo, un instrumento del régimen y un espacio de resistencia íntima. Entre el desfile fascista y el chiste clandestino, entre la película triunfalista y la canción popular, los civiles italianos encontraron maneras de distraerse, de sostenerse, de afirmar que la vida no podía reducirse al miedo ni al hambre. Moscú y la retaguardia soviética. Ocio en tiempos de hierro. En la Unión Soviética, fuera del infierno de Leningrado, la vida civil también se vio trastocada por la guerra. Moscú, ciudad símbolo del poder soviético, vivía bajo la amenaza constante de bombardeos y de avances alemanes, pero no fue cercada hasta la inanición como lo fue Leningrado. Allí, el entretenimiento se transformó en una mezcla de propaganda, improvisación y necesidad psicológica. El ocio no desapareció. Fue moldeado por el Estado, pero también por la creatividad de los civiles que, entre colas interminables y apagones, buscaban un respiro que les recordara que aún eran algo más que piezas en la maquinaria de guerra. Los cines permanecieron abiertos, aunque con programaciones estrictamente controladas. Las películas soviéticas proyectaban relatos heroicos de soldados, campesinos y obreros sacrificados por la patria socialista. El cine se convirtió en un arma de propaganda, pero al mismo tiempo en un refugio. La penumbra de la sala, la calidez de los asientos abarrotados y la ilusión de una historia con final heroico ofrecían a los espectadores una pausa frente a la rutina de hambre y miedo. Muchos iban al cine no tanto por la película en sí, sino porque allí se sentían rodeados, acompañados, protegidos por la colectividad. El teatro de Moscú, incluido el Bolshoi, se mantuvo activo como símbolo cultural de la resistencia soviética. Incluso en los días más oscuros de 1941, cuando la ciudad temblaba por la cercanía de las tropas alemanas, las funciones continuaron. Obras clásicas rusas y piezas contemporáneas se representaban ante públicos que habían caminado kilómetros en la nieve para sentarse, con los abrigos puestos, a escuchar versos y canciones. El teatro no era solo entretenimiento.
Era la demostración de que la cultura rusa sobrevivía, que no podía ser aplastada por la guerra. Los aplausos eran débiles porque la gente estaba cansada y hambrienta, pero cargados de una intensidad que pocas veces había tenido el arte. La radio era la voz omnipresente del Estado. Programas de noticias, discursos de Stalin, himnos patrióticos, pero también música popular y relatos adaptados para mantener la moral. En las cocinas soviéticas, iluminadas por lámparas de queroseno, familias enteras se reunían a escuchar canciones que hablaban de madres esperando a sus hijos o de la vastedad del país que resistía unido. El entretenimiento radiofónico tenía un propósito claro: mantener el ánimo en alto. Sin embargo, para los oyentes, escuchar una canción o una radionovela en medio del apagón era también una forma íntima de sentirse vivos. Las bibliotecas y clubes de lectura jugaron un papel fundamental. En Moscú y en otras ciudades, leer se convirtió en una de las principales formas de ocio. La literatura clásica rusa, desde Pushkin hasta Tolstói, circulaba con fuerza, pero también los libros soviéticos modernos que exaltaban el esfuerzo colectivo. Las lecturas en voz alta, organizadas en fábricas, escuelas y refugios, eran momentos de unión. Escuchar un poema o una novela daba a la gente un respiro, y en muchas ocasiones, las lágrimas y los aplausos se mezclaban con los ecos de las sirenas. Las fiestas tradicionales no desaparecieron, aunque fueron reinterpretadas bajo el prisma soviético. La Navidad había sido oficialmente reemplazada por la celebración del Año Nuevo, pero en los hogares aún se encendían velas y se cantaban canciones familiares. En 1942 y 1943, pese al frío y a la escasez, familias improvisaban pequeños árboles decorados con papel y trapos y organizaban cenas con lo poco que había: pan negro, sopa aguada, un poco de remolacha. El entretenimiento consistía en cantar, contar historias y, sobre todo, sostener a los niños para que la guerra no les robara la infancia por completo. Los niños, en Moscú y en la retaguardia, adaptaron sus juegos a la guerra. Jugaban en las calles cubiertas de nieve, construyendo fuertes de hielo que representaban trincheras, organizando batallas con bolas de nieve como si fueran granadas. Otros, en casas y sótanos, fabricaban juguetes de madera, dibujaban en papeles reciclados o inventaban canciones militares. Su entretenimiento estaba impregnado por la guerra, pero también por la imaginación que transformaba la tragedia en juego. Para los adultos, verlos correr y reír era un consuelo inmenso. La música siguió siendo un refugio poderoso. Conciertos organizados por el Estado llenaban salas cuando era posible, pero la música también estaba presente en fábricas y hospitales. Coros improvisados cantaban canciones populares soviéticas, himnos y melodías tradicionales que resonaban entre las paredes ennegrecidas. Una balalaica en manos de un soldado con permiso, un violín en una cocina helada, un acordeón en un refugio. Esos sonidos eran entretenimiento y resistencia. Incluso en las fábricas de guerra, el ocio encontraba un espacio. Los descansos se convertían en momentos de canto colectivo, en competencias improvisadas de poesía o en pequeñas funciones organizadas por los mismos trabajadores. Para quienes pasaban 12 horas ensamblando tanques o municiones, cantar una canción, contar un chiste o leer un poema era un alivio indispensable. El humor popular circulaba en chistes que ridiculizaban al enemigo y, en ocasiones, al mismo Stalin. Reírse en secreto era arriesgado, pero también necesario. Los chistes sobre el hambre, sobre la vida en colas interminables, sobre la burocracia que retrasaba todo, eran una forma de sobrellevar la rutina. Ese humor, transmitido en susurros, funcionaba como entretenimiento clandestino y como alivio psicológico. En la retaguardia soviética, el entretenimiento civil fue una mezcla de disciplina estatal y creatividad popular. El cine, el teatro, la radio y la literatura ofrecían vías de escape colectivas, mientras que en los hogares las familias inventaban juegos, canciones y rituales para sobrevivir emocionalmente. No era un ocio libre ni despreocupado, pero sí un ocio obstinado que demostraba que incluso en Moscú, bajo las sombras de la guerra, la gente seguía encontrando maneras de reír, cantar, jugar y soñar. Entre la nieve y la sombra, Noruega ocupada. En Noruega, el entretenimiento civil bajo la ocupación alemana se convirtió en un terreno ambiguo, lleno de tensiones. No era simplemente ir a un teatro o escuchar música. Cada gesto tenía un doble filo.
porque podía ser leído como obediencia o como resistencia. La vida cotidiana se desarrollaba entre la nieve, los apagones, el olor del pescado seco y la constante vigilancia de los uniformes alemanes que caminaban por las calles de Oslo, Bergen o Trondheim. Y sin embargo, los noruegos no dejaron de buscar maneras de distraerse, de reunirse, de sostener la identidad nacional a través del ocio. Las noches de invierno, interminables y silenciosas, eran momentos en los que las familias se refugiaban en casa. Allí, alrededor de lámparas de queroseno, se organizaban veladas con canciones tradicionales, cuentos y lecturas. El entretenimiento era íntimo y colectivo, un abuelo narrando sagas de vikingos, una madre enseñando a sus hijos canciones populares, un padre tocando un violín heredado. Cada relato o cada melodía no era solo distracción, sino también una forma de mantener vivo lo que la ocupación intentaba diluir. La radio oficial transmitía propaganda alemana, pero en secreto muchos escuchaban emisiones prohibidas de la BBC. Esa escucha clandestina se transformaba en un acto de entretenimiento y de resistencia a la vez. Se comentaban las noticias en voz baja, se reían de la propaganda nazi, se compartían los rumores como si fueran cuentos de sobremesa. En las ciudades, el teatro y el cine siguieron funcionando, aunque bajo la censura alemana. Muchos noruegos acudían igual, no porque creyeran en los mensajes proyectados, sino porque la sala oscura ofrecía calor y compañía. Allí, entre el público, se percibía una complicidad silenciosa. Las risas en las comedias eran más nerviosas que alegres. Los aplausos en las obras de teatro escondían a veces un reconocimiento por las metáforas de resistencia que los actores colaban entre líneas. Un gesto, una palabra o un énfasis podían significar más que el guión oficial. El público entendía y respondía. El ocio en los cafés se volvió más complejo. Eran espacios donde se jugaba al ajedrez o a las cartas, donde se comentaban los partidos de esquí o de fútbol que aún se celebraban, pero siempre bajo la mirada de los soldados que se mezclaban entre los clientes. Allí circulaban chistes clandestinos que ridiculizaban a los alemanes o a Quisling, el líder colaboracionista. Reírse en voz baja, con la taza de café de cebada en la mano, era una forma de entretenimiento que unía a los parroquianos en un pacto tácito de resistencia. Los jóvenes buscaron formas de ocio más arriesgadas. Algunos organizaban bailes clandestinos en casas privadas, donde se escuchaba jazz y swing, géneros prohibidos por la ocupación. Bailar en esas condiciones no era solo diversión, era un acto de desafío. Los cuerpos que se movían al ritmo de la música norteamericana afirmaban que la identidad noruega podía conectarse con el mundo libre y que la cultura impuesta por los nazis no lo controlaba todo. Esos bailes eran breves, tensos, siempre con miedo a una redada, pero intensos, con risas y abrazos que quedaban grabados en la memoria de los participantes como momentos de libertad pura. En las zonas rurales, el entretenimiento siguió ligado a la naturaleza y a las tradiciones. Las largas caminatas por los bosques, las partidas de esquí, las reuniones en graneros convertidos en salas improvisadas para contar historias o cantar, mantenían a las comunidades unidas. Allí, lejos de las ciudades y de la vigilancia inmediata, el ocio estaba menos controlado. Los campesinos seguían organizando fiestas estacionales, bailes en torno a hogueras, celebraciones de cosechas mínimas. Eran pequeños rituales que reafirmaban la continuidad de una vida propia, independiente del invasor. Incluso las festividades religiosas se cargaron de un sentido nuevo. En Navidad, los hogares se llenaban de decoraciones sencillas, hechas con ramas de abeto y cintas viejas. Las familias cantaban villancicos noruegos como si fueran himnos de resistencia, bajando la voz solo cuando pasaba una patrulla por la calle. Compartir pan oscuro, pescado seco o un poco de mantequilla era una fiesta en sí misma. El entretenimiento se mezclaba con la fe, y ambas se convertían en murallas invisibles contra el miedo. Los niños, como en todas partes, transformaron la guerra en juego, coleccionaban casquillos de bala, imitaban desfiles con palos a modo de rifles, competían en carreras sobre la nieve. Sus risas, que resonaban entre las casas silenciosas, eran un entretenimiento espontáneo que aliviaba a los adultos. Los padres los observaban con ternura y dolor. Sabían que la infancia se les escapaba entre el hambre y la ocupación, pero también que esas horas de juego eran la única garantía de que el futuro aún existía. El entretenimiento en la Noruega ocupada nunca fue inocente. Cada canción cantada en casa,
Cada chiste susurrado en un café, cada baile improvisado en un salón privado, llevaba el peso de la resistencia. Era ocio, pero también política, diversión, pero también desafío. En un país pequeño sometido por un enemigo poderoso, los civiles aprendieron que entretenerse podía ser tan arriesgado como luchar. Una risa podía costar la cárcel, una melodía podía ser considerada un acto de rebeldía. Sin embargo, lo hicieron. Y en ese gesto, buscar la risa, la música, la compañía, los noruegos afirmaron que, incluso bajo la nieve y la sombra de la ocupación, el espíritu humano se niega a vivir sin entretenimiento.